Buenos días, hermanos. Hace un año, más o menos, que estábamos recibiendo aquí una hermosísima despedida, que todavía la tenemos en nuestra retina y en nuestra mente. Parecía que no nos íbamos a ver durante muchos años, pero aquí estamos, gracias al Señor. Y con el mismo cariño que nos despedisteis, hemos sido recibidos, con tanto cariño que queremos de alguna manera devolverlo también, es el cariño mutuo. No obstante, no sé si os acordaréis que en el día de despedida yo dije que dejaba aquí 22 hijos espirituales y no sería justo no venir a ver a los hijos de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, también doy gracias a Dios porque aunque hoy ha amanecido un día muy frío y lluvioso, yo lo necesitaba. Así que hasta por eso doy gracias a Dios. Este invierno, después de pasar el invierno anterior aquí en Galicia, que estuvo 6 meses sin parar de llover, este invierno, que también aquí ha llovido mucho, sin embargo, allí en Alicante apenas ha llovido, muy poquito, y yo necesitaba lluvia. Y digo, mira qué sábado más hermoso el Señor me está regalando. Un poco de lluvia, de fresquito. Muy bien. Parece que no pasan cosas en un año, pero pasan cosas. Un año es rápido, pasa rápido, pero al llegar aquí he visto caras nuevas, caras que no conozco, cosa que es bueno para una iglesia que se vaya renovando. También echo de menos a personas que ya han pasado al descanso, como nuestra hermana Irene, Gerardo, el esposo de Elvira, Roberto Fusté. No sé si me dejo a alguien, pero este año habéis tenido algunas defunciones que solamente han ido al descanso esperando el día de la resurrección. Están durmiendo. ¿Cuánto deseamos que Jesús venga pronto, verdad? ¿Sí o no? Yo cada día tengo más ganas de que Jesús venga y acabe con tanto sufrimiento que hay en este mundo. En Alcoy, donde estoy sirviendo en Alcoy, en Villajoyosa, en Elda y en Caudete, 2 iglesias y 2 grupos. En la iglesia de Alcoy parece que también me estaban esperando a mí para hacer algunos funerales. Falleció un matrimonio, primero uno, después al mes falleció la esposa, el matrimonio mayor, los más mayores que había en la iglesia. Pero el funeral más doloroso y triste que he vivido hasta ahora como pastor ha sido allí en Alcoy este año, una niña de 4 años. Eso fue terrible, fue llegar nosotros, la niña que es de una familia rumana, estaban en Rumanía y en Rumanía se puso enferma, la tuvieron que trasladar en helicóptero hasta la capital, hasta Bucarest, porque le iba la vida y la muerte. Después la trasladaron en avión con la condición de ir directamente al hospital a España, y allí estuvimos con la niña luchando entre la vida y la muerte. Tenía leucemia, con 4 años. Recién cumpliditos. Y eso fue ha sido una experiencia dolorosísima, tanto para mi esposa como para mí. Estuvimos con ellos día y noche prácticamente, en el hospital, en la UCI, y la vivió unos meses, porque falleció en el mes de mayo, ¿no? ¿Fue mayo, cariño? ¿Abril? Todavía vivió unos meses, parecía que se recuperaba con la quimioterapia, pero cuando ya los médicos la declararon curada, entonces es cuando ya se fue. Se fue rápidamente. Se empezaron a hacer coágulos en la sangre y ya los médicos ya no pudieron hacer nada por ella. Nos dejaron entrar en la UCI a todos los que quisiéramos, estuvimos allí y vimos cómo poco a poco se iba apagando. Fue una experiencia muy dolorosa, muy triste. Una niñita de 4 años, que apenas está empezando a vivir. Pero bueno, con la esperanza, eso sí, de la resurrección.
Sí, gracias. Yo quiero en esta mañana hablaros de un tema importante, muy importante, porque todo lo que viene de la palabra de Dios es muy importante. Pero hay cosas que parece que tienen más relevancia en un momento que en otro, ¿verdad? He titulado la predicación de esta mañana Relaciones que salvan. Yo quiero haceros una pregunta. ¿Hay relaciones? Estoy mirando aquí al pastor, que le aprecio mucho, que no he dicho nada. Me dijo, yo llego también y tal. Digo, pues predica tú, yo me siento. No, predica tú. Y bueno, al final, predica tú. Al final ha ganado él. Predico yo. Gracias por cederme el púlpito y que el Señor te siga bendiciendo, Luis Carlos. Yo os voy a hacer una pregunta. ¿Creéis que hay relaciones personales que pueden ayudarnos a salvarnos? ¿Creéis eso? Y ahora le damos la vuelta a la moneda. ¿Creéis que hay relaciones interpersonales que nos pueden apartar de Dios y destruirnos? Mirad, la Iglesia Adventista, y el pastor está al corriente porque nos acaban de informar en esta convención del mes de junio, que fue una mini convención, para luego la convención de septiembre otra vez trabajar más el tema. O sea que es algo que está fresquito en la mano, se está cociendo todavía. Yo hablé con él, digo, ¿te parece que Dios presente este tema? Y me dice, sí, muy bien. Mirad, la Iglesia Adventista a nivel mundial ha hecho un estudio para detectar cuál es la causa principal de que jóvenes o adventistas que han nacido en la Iglesia se marchen de la Iglesia. Y se ha hecho un estudio serio. En principio en Estados Unidos, pero se está extendiendo por todo el mundo. Está en Europa, en España, está llegando. Y el tema es que la causa principal de apostasía de jóvenes, de niños que han nacido en la Iglesia, que es el 59% de los que nacen en la Iglesia que se marchan a nivel mundial, el 59%. En Estados Unidos el 70%. Y posiblemente en Europa estemos en el mismo nivel que Estados Unidos. Y entonces esto es algo que preocupa a la Iglesia mundial. Y el estudio que se ha hecho detecta y dice que el problema principal no está en las doctrinas. No es un problema doctrinal. No es que los jóvenes cuando llegan a edad, que la edad también está estudiada y es entre 20 y 25 años. No es que cuando llegan a esa edad dejan de creer en Jesús, que no quieren ir al cielo, que no crean en que el sábado es el día del Señor. No es un problema doctrinal. ¿Sabéis cuál es el problema? Relacional. Relacional. Relaciones deterioradas, relaciones que destruyen, relaciones que apartan a personas del Señor. Y viendo los resultados, la Iglesia Adventista Mundial no se puede quedar parada. Ha empezado a generar un proyecto para que se vaya poco a poco extendiendo y que la Iglesia llegue a ser lo que fue en el principio del cristianismo. ¿Qué era al principio del cristianismo la Iglesia? Iglesias refugio. Cuando la Iglesia ha sido perseguida a lo largo de la historia, el lugar donde se refugiaban los hermanos eran los hermanos, porque la Iglesia es el conjunto de hermanos. Cuando ya a finales del primer siglo la Iglesia fue machacada por el Imperio Romano y más adelante por otras fuerzas que ya conocéis, los cristianos se refugiaban entre sí. La Iglesia era la Iglesia refugio, la Iglesia hogar, la Iglesia familia.
Es decir, que por un lado el Espíritu Santo nos va impulsando a dar estudios bíblicos para que la gente conozca a Jesús, conozca el plan de salvación, se bautice, se entregue al Señor. Y cuando estamos dentro, después está el enemigo por otro lado, que por donde nos ataca más es por las relaciones interpersonales. Y una vez estamos dentro, se generan conflictos, se crean problemas, se crean chismes, con tal de desanimar a las personas y especialmente a los jóvenes. Así que el estudio de la Iglesia a nivel mundial demuestra que los que se crían en una iglesia cálida, con relaciones cálidas, los jóvenes y las personas de esa iglesia se conectan mejor con Dios. Se empapan más de las predicaciones, participan más de las cosas sabáticas. Es decir, las relaciones cálidas ayudan en el crecimiento espiritual de las personas. La sierva del Señor, la hermana White, también habla de eso. Y ella dice, estoy haciendo un extracto de un párrafo que ella menciona, que la iglesia, dice ella, que es el objeto de la atención de Dios, como dice la Biblia también. Debe ser un lugar donde hay amor de los unos para con los otros. La iglesia, dice ella, debe ser una ciudad refugio en un mundo revuelto. Es decir, la hermana White también visualiza, contempla la iglesia como una ciudad refugio, como un lugar donde yo debo acudir para que los demás me entiendan, me comprendan, me consuelen, me den soporte. Pero atención, yo también a los otros. No solamente recibir, yo también dar soporte a los demás, que entenderlos, consolarlos. En resumen, la iglesia, bíblicamente hablando, se concibe como una familia, la familia de Dios. Y de la misma manera que la familia, Dios creó las familias para que sea un lugar de refugio, donde podamos consolarnos, podamos amarnos, podamos respetarnos, podamos crecer como personas. La iglesia es la familia un poquito más extensa, pero con las mismas características. Así que la iglesia ha elaborado ya, lo que pasa es que nos está llegando a España ahora, un proyecto que ya vuestro pastor os irá informando, porque es que está todo calentito todavía, se está forjando. Un plan para dinamizar las iglesias europeas y españolas también, a partir de ese modelo, iglesias refugio. Yo ya en las iglesias donde estoy pastoreando ahora, ya llevo meses preparando, ya les he dicho, un curso, no sé si tú lo tienes, te lo podríamos hablar incluso. Yo no sé si alguien ha estudiado aquí psicología, pero el estudio más exhaustivo y más práctico que hay en la psicología en este momento, desde hace muchos años, en cuanto a relaciones interpersonales, es un estudio dentro del mundo de la psicología que se llama el análisis transaccional. No sé si lo conocéis, Óscar veo que sí, el análisis transaccional. Yo estoy preparando este curso para darlo a mis iglesias, porque además es muy práctico y muy efectivo. ¿Sí? Antonio Martínez, ¿estoy por aquí? Muy bien, muy bien. Además, ahora que estamos al final de un curso eclesiástico y estamos a punto de empezar otro curso eclesiástico, yo me imagino que aquí, pues bastantes hermanos que estáis aquí, habréis recibido o estáis en ello, no sé si habéis terminado la comisión de armamientos todavía os queda algo. Estáis llamados por el Señor a desarrollar ministerios para la iglesia en forma de cargos, de responsabilidades en la iglesia.
Y yo quiero deciros una cosa, que todos los que trabajamos en la iglesia, en algún ministerio, estamos llamados por Dios a trabajar con personas. Y trabajar con personas a veces es, pues eso, un buen abrazo, qué bien lo has hecho, me ha gustado este sermón. A veces tienes el abrazo animador, pero a veces tienes la puñalada del que no le ha gustado y que dice, es que hay de todo. Trabajar con personas es cercanía con las personas. A veces relaciones estimulantes, pero a veces relaciones difíciles. A veces palabras de ánimo y a veces palabras de desánimo. Y yo os quiero preguntar una cosa. ¿Estáis preparados para ello? Los que seáis diáconos, ¿estáis preparados para recibir de todo? Las personas que suelen abandonar los cargos a mitad de ejercicio casi siempre son por el mismo motivo, por relaciones deterioradas. Es que me han dicho, es que ya no hay quien pueda, es que somos difíciles, los seres humanos somos difíciles. Y cuando estamos llamados a desempeñar un ministerio, tenemos que pedir muchísima sabiduría al Señor para alegrarnos cuando alguien nos da una palmada de ánimo, pero también para soportar cuando alguien nos hace daño. Solamente con el poder del Espíritu Santo podemos llevar esto adelante. Yo quiero en esta mañana, hermanos, ¿os ha gustado? Mirad, buscando por internet, esto lo he preparado, el PowerPoint, el sermón lo tenía más o menos preparado antes de venir, pero el PowerPoint lo he preparado esta semana para vosotros. Y buscando en internet algún dibujo que intentara ilustrar el título, me gustó este. Me gustó. Mirar un equipo de trabajo, la iglesia, esto podría ser la iglesia, componiendo un puzzle donde las piezas van encajando, pero hay otra pieza que aún no ha encajado. A ese es al que hay que ayudar. Y mirar cómo el equipo de alguna manera se va inclinando, pero hay uno que tiende la mano para ayudar al otro a incorporarse al grupo. A mí me gustó mucho como ilustración de lo que quiero deciros esta mañana. Bueno, las iglesias refugio, que es lo que vamos a ir trabajando a partir de ahora, para ir implantando un sistema de iglesia donde podamos, pues como dice aquí, cada uno tiene un lugar, cada uno tiene una función, donde podamos arroparnos unos a otros como debe ser en la iglesia y como debe ser una familia. También hay iglesias enfermas. Justamente las iglesias enfermas y las iglesias sanas, tanto unas como otras, tienen que ver con las relaciones interpersonales. Una iglesia enferma es una iglesia que tiene relaciones interpersonales tóxicas, difíciles, pero igual que una familia. Una familia sana es una familia donde hay buen ambiente, donde todos se sienten animados, estimulados, donde hay cariño, donde hay expresiones de cariño, donde hay un buen ambiente. Eso es una familia sana. Una familia conflictiva es una familia donde hay mal ambiente, donde hay palabras áridas, difícil, donde casi no se puede ir a vivir a casa porque llegar allí es vivir en un infierno. Bueno, pues más o menos la iglesia es lo mismo. Una iglesia enferma es una iglesia que tiene relaciones deterioradas. Y una iglesia sana es una iglesia donde hay relaciones sanas, donde hay buen ambiente. Bueno, yo quiero, en esta mañana, ya me conocéis, he estado aquí 6 años de pastor, pero yo no sé si es que me voy haciendo mayor, a lo mejor es eso, pero cada vez me hago más bíblico. Me gusta cada vez más la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es rica en relaciones interpersonales. Cuando empecé a preparar ese tema, siempre que preparo un tema, primero me voy a la Biblia, a ver qué dice la Biblia sobre ese tema. Siempre, por sistema. No sé si estaba aquí en Vigo ya, aún todavía, si todavía estaba en Vigo. La última salida que hice a visitar una iglesia que fue a Barcelona, todavía estaba aquí yo, ¿verdad? Me pidieron que en los temas de familia que diera un tema sobre sexualidad.
¿Sabéis a dónde me fui a buscar información sobre sexualidad? La primera fuente que donde fui, a la Biblia. A la Biblia. Y para mí fue un descubrimiento cómo la Biblia habla tantísimo de sexualidad. Cuando uno busca sobre un tema, parece que la Biblia solo habla de eso. Y a mí me parecía que solo hablaba de sexualidad porque encontré pasajes que hablaban de sexualidad en todas las líneas, en toda la Biblia. Digo, madre mía, pues si la Biblia está llena. Lo mismo me ha pasado con este tema. Cuando empecé a buscar textos de la Biblia que hablen sobre relaciones interpersonales, empecé a encontrar tantísimo que digo, pero si es que la Biblia solo habla de relaciones interpersonales. Pero no es que hable solo de eso o solo de lo otro. Es que la Biblia es muy rica en cualquier tema que investiguemos. Así que dentro de los textos que encontré, he hecho una pequeña selección de textos realmente hermosos, que nos dicen muchísimo. Así que a partir de ahora solo veremos textos bíblicos que vamos a comentar. El primero está en Proverbios 10, 11. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría dentro de lo que son las relaciones interpersonales. Este dice, manantial de vida es la boca del justo, pero en la boca de los impíos encubre violencia. A otras versiones, en lugar de encubre, dice mora la violencia. Pregunto, hermanos, ¿de qué lado estamos tú y yo cuando usamos la violencia, aunque sea verbal? ¿De qué lado estamos? Según este texto, de los impíos. De los impíos, ¿verdad? ¿Y de qué lado estamos cuando usamos palabras de sabiduría, de palabras de bendición, palabras que edifican, palabras, pues eso, que hacen grupo? ¿De qué lado estamos? Según el texto, no hay que salirse del texto. De los justos, de los justos. Así que ya el primer texto nos hace como una diferencia, ¿verdad? Nos divide. Cuando somos violentos estamos de parte de los impíos, y cuando salen de nuestra boca palabras de sabiduría, que el texto me gusta mucho porque dice manantial de vida. La Biblia es tan rica, hermanos, de verdad, es maravillosa. ¿De dónde procede la vida? ¿Quién es la fuente de la vida? ¿Quién es? Dios. Y Jesucristo, porque es Dios. Yo soy la vida, dice Jesús. Fijaos si Dios nos da valor a los cristianos, que nos ubica hasta su mismo nivel. Dios es la fuente de la vida y tú eres manantial de vida también. Cuando de ti salen palabras que edifican, que restauran, que animan. Dios nos pone ahí, a su lado, manantial de vida. Segundo texto, Proverbios 15, 1. Dice, la blanda respuesta calma la ira, pero la palabra áspera excita el furor. Ahora os lo voy a traducir literalmente del hebreo, que nos da un matiz, no es que sea diferente, simplemente nos da un matiz que nos amplía el concepto. En hebreo literalmente dice, la respuesta suave, porque eso de blanda, a veces algunos lo interpretan mal. La blanda respuesta parece que eres un blandengue, que cuando no tienes carácter, ¿verdad? Pero en el hebreo, literalmente traducido es, la respuesta suave aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. ¿Cómo solemos reaccionar las personas cuando nos tratan con ira los demás? ¿Cómo solemos reaccionar? Igual. Humanamente hablando somos así, somos los humanos, cuando nos tratan con violencia, nosotros parece que nos sube algo, una adrenalina, ¿verdad? Y queremos tratarlos igual. ¿Y qué ganamos con eso? Cero, nada. Más bien,
que la guerra se haga más cruenta. Sin embargo, Dios tiene otras reglas. Dice, cuando alguien te hable mal, cuando alguien te grite, cuando alguien te trate mal, tú trátalo con cariño y con suavidad. ¿Qué es la única forma de ganar la guerra? ¿Verdad? Otro texto. Está dentro del mismo capítulo, versículo 4. La lengua que sana es árbol de vida, pero la perversa quebranta el espíritu. O sea que hay lenguas que sanan. La lengua sanadora. Hay personas o lenguas o formas de comunicarnos con los demás que restauran al otro. Que cuando las heridas que recibimos por la vida, vamos y somos como un bálsamo para ayudar al otro, ¿verdad? Pero hay palabras o bocas o lenguas que hacen daño. Y aquí lo compara al árbol de la vida. Qué interesante, qué bonito. La lengua que sana es árbol de vida. ¿Dónde estaba el árbol de la vida en el pasado? En el Edén. ¿Y para qué estaba allí? ¿Para qué? Para que comieran y pudieran vivir eternamente. ¿Dónde estará en el futuro el árbol de la vida? En el Edén futuro. ¿Para qué? Para que comamos y podamos vivir eternamente. Y Dios es tan maravilloso, porque no puedo decir otra cosa, que dice que la lengua que sana, la persona que es capaz de ir al otro y animarlo, ayudarle, comprenderle, estimularle, es como un árbol de vida, da vida. Para esa persona es vida. Y al revés, las lenguas que hacen daño, destruyen. Seguimos, otro texto. Romanos 12, 18. Dice, si es posible, si es posible. O sea que el apóstol Pablo ya contempla que habrá momentos que no será posible. Pero dice el apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz solamente con tu esposa y con tus amigos. ¿Dice? ¿Con quién? Con todas las personas, con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Claro, si tú buscas la paz, si tú la buscas, si tú haces todos los pasos y el otro no quiere, ya es problema suyo. Pero en cuanto dependa de ti, dice el apóstol Pablo, estad en paz con todos. Yo os pregunto, ¿todos estos textos que estamos leyendo tienen que ver con las relaciones interpersonales? ¿O las he sacado de contexto y estoy diciendo cosas raras? Vamos a ver alguno más. El siguiente está en Efesios 4, del 26 al 29. Estad atentos a este texto, porque preparando esta predicación he descubierto, en la Biblia siempre descubres cosas nuevas. Un texto que lo has leído cientos de veces, la 101, esto es una maravilla, no lo había descubierto hasta ahora. ¿Qué dicen vuestras Biblias? Venga, ayudarme. Airaos, ¿qué dicen vuestras Biblias? Pero no pequéis. ¿Eso dicen vuestras Biblias todas? ¿Todas? ¿Hay alguna Biblia vuestra, leer vuestro texto? ¿Hay alguna Biblia que no diga exactamente estas palabras? Airaos, pero no pequéis. Si os enojáis, no pequéis. El pero ya no está, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a leer todo el texto que quería leeros y luego comentamos. Dice, airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando yo estaba preparando esto, yo tengo costumbre de ir a la fuente original, a los textos hebreos y griego, pues para sacarle un poquito más de jugo a ver qué dice el original. Y cuando fui al original, descubrí algo que digo, ¿por qué lo habrán traducido así en las Biblias
del 60, el pero ese. Airaos, pero no pequéis. Que está traducida, la del 60 está traducida así. Airaos, pero no pequéis, da la sensación de que Dios nos permite que nos enfademos un poquito, pero hasta aquí, hasta esta línea. Más allá ya no, porque a partir de ahí ya empiezas a pecar, ¿no? Yo siempre había tenido esa sensación, que quería decir eso. Airaos, pero, el pero es, airaos hasta aquí, pero más allá no, porque ya estáis pecando. Pero cuando fui al original, al griego, descubrí en primer lugar, ya en alguna Biblia no está el pero, que el pero no está. Con lo cual, el pero es como una condición. Enfadaos, pero, o sea, es un pero, es como una condición, párate ahí. No. En el original el pero no está. Y además los dos verbos están en imperativo. Son dos órdenes de parte de Dios. Airaos, es una orden. Madre mía, digo, esto me lo está complicando más. Enfadaos, dice el Señor, y no pequéis. Los dos están en imperativo, son dos verbos en imperativo. El pero no está por ningún lado. Así que aún me complicó más la vida y tuve que ir a buscar a ver qué querrá decir el Señor. Que Dios me está dando una orden. Enfádate. Airaos. Y después dice, y no pequéis, o sea, no peques. Y los dos en imperativo. Con lo cual cambia un poquito la frase del pero no pequéis, airaos pero no pequéis, el pero eso cambia totalmente la frase. No, el Señor dice que me enfade y que no peque, las dos cosas. Y claro, investigando un poquito en el tema, porque digo, esto me complica mucho la vida, a ver cómo puedo resolver este tema. Claro, el comentario bíblico ya me daba alguna pista. ¿Jesús se enfadó alguna vez? ¿Se enfadó Jesús alguna vez o no? ¿Se enfadó? Por lo menos lo recordamos una vez, ¿no? Aquella vez que tumbó las mesas de los cambistas en el patio. ¿Y pecó? No pecó. Otra pregunta, ya sabéis que soy muy preguntón. ¿Jesús se enfadó alguna vez porque le ofendieron a él como persona? Porque él se sintió herido en su orgullo, decir, mira, es que me han hecho de menos, es que anda lo que me han dicho. ¿Recordáis alguna vez que Jesús se enfadara porque a él le habían ofendido? No. Las veces que Jesús se enfadó fue o porque habían ofendido a Dios o porque habían ofendido a las personas. Pero él nunca se sintió herido. Él no se enfadó, ahora no te hablo porque como me has dicho esto, no veo, a Jesús no vemos esa actitud infantil que es propia de niños. Jesús era maduro. Jesús nunca se enfadó porque le ofendieran a él como persona o hirieran su sensibilidad, como decimos ahora, ¿verdad? Jesús, las veces que encontramos en los evangelios, que es muy poquito, es enfadado porque o bien estaban profanando el nombre de Dios, o bien se metían con las personas hiriendo a las personas, pero no a él. Y yo creo que aquí tenemos una lección importante los cristianos. Yo os no os lo voy a preguntar porque no quiero que nadie les salga los colores porque me saldrían hasta a mí también, porque somos seres humanos todos. Pero seamos sinceros con nosotros mismos. Nosotros, ¿cuándo nos enfadamos más? ¿Cuando ofenden el nombre de Dios? ¿O cuando se meten con alguien que no soy yo? ¿O cuando se meten conmigo? Es decir, que tenemos que seguir aprendiendo de Jesús. Jesús no se enfadaba porque se metieran con él. No se sentía herido. No se sentía ofendido. No dejaba de hablar a los demás. Por eso, se enfadaba cuando humillaban a un ser humano o cuando profanaban el nombre de Dios. Ahí es donde se enfadaba. Y entonces el apóstol Pablo, en ese contexto, yo lo entiendo en ese contexto, el comentario bíblico también me da a entender eso, que cuando el apóstol Pablo dice airaos, es que nos tenemos que enfadar contra lo que ofende a Dios. Ahí nos tenemos que enfadar.
Pero no es un enfado descontrolado, porque Jesús no se descontroló tampoco, Tientumban. Él controló sus emociones perfectamente. Es decir, cuando alguien ofende a Dios, ahí es donde tenemos que ponernos firmes. Cuando alguien hiere a otra persona, ahí es donde tenemos que ponernos firmes. Airaos. Ahí es donde Dios nos dice, enfadaos. Y no pequéis. Es decir, no pierdas el control. No seas rencoroso. No le tengas en cuenta al otro lo que ha hecho. Eso sería el pecado. Pero los verbos están en imperativo. Los dos son dos órdenes de parte de Dios. Efesios 4. No, este es el que hemos leído ahora, ¿verdad? Es que no lo había sacado. Vale, seguimos. El siguiente está en Filipenses. Voy a mostraros alguno más y poco más, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es un texto que siempre me ha llamado la atención, porque en psicología siempre, y desde hace unos años, está muy de moda hablar de la autoestima, ¿verdad? La autoestima es apreciarse a sí mismo, valorarse a sí mismo. Yo soy una persona y tengo mis valores. Está muy bien, está bien. Yo no digo que está bien, porque Dios nos ha creado con dignidad. Pero siempre que he leído este texto parece que choca con eso. Dice el apóstol Pablo que tenemos que relacionarnos con los demás con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Yo tengo que considerar a mi hermano y amigo Luis Rueda como superior a mí, y a mi hermana Silvia como superior a mí. Y entonces, claro, mi autoestima está por los suelos, entonces ¿yo qué soy? Pero no está hablando de eso el apóstol Pablo. Cada uno tenemos nuestra dignidad, es cierto, pero lo que el apóstol Pablo está hablando en esos versículos, si lo leemos más ampliamente, está hablando a favor de la humildad y en contra del orgullo. El orgullo es pernicioso. El orgullo, la persona orgullosa, suele ver los defectos en los demás y las virtudes propias. Esto es pecado. Y la persona humilde es al revés. Ve las virtudes de los demás. Oye, ¿has visto qué bien ha hecho este misionero, este niño? Y tiende a ver lo positivo y entonces ve las cualidades de los demás. Y cuando ve las cualidades de los demás, ya no se mira tanto a sí mismo. Así lo que dice el apóstol Pablo aquí está hablando del orgullo y de la humildad. Por eso dice, estimando a cada uno a los demás como, no es que sean superiores, pero estimándolos como superiores a él mismo. ¿Algún texto más? Santiago 1:26. Dice el pasaje de Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros, este es muy fuerte, y lo voy a unir con el primero que hemos leído. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana o inútil, como dicen otras versiones. La Biblia tiene cosas muy fuertes, No siempre estamos dispuestos a aceptarlas. Nos gusta más leer que Dios es amor, y lo es. Ese nos gusta mucho. Pero cuando nos topamos con un texto como este, a mí por lo menos me sacude muy fuertemente. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿nos consideramos religiosos nosotros? ¿Somos religiosos? Hombre, si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Yo creo que todos nos consideramos religiosos y es bueno sentirse religioso. Si alguno se cree religioso entre vosotros, es decir, todos nosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Vaya, menudos problemas nos mete la Biblia, El apóstol Santiago, ¿sabéis a qué está comparando a la persona que no refrena su lengua?
a los caballos. Un caballo que no refrena su lengua, un caballo desbocado, es lo mismo que una persona que no refrena su lengua, es lo mismo. Puede hacer el mismo daño o más. El apóstol Santiago está comparando a la persona que no controla su lenguaje o su relación con los demás, lo está comparando con un caballo desenfrenado, que lo arrasa todo. El otro día, esta semana, creo que fue, en el telediario vi un caballo desbocado, no sé si lo habéis visto, que tiró al jinete, iba jinete encima, se desbocó el jinete, no. Cuando cayó el jinete es cuando se desbocó. Y entonces empezó a correr desbocadamente y estaba cerca del mar, de la playa, iba pasando entre la gente, ¿lo habéis visto? Se metió en el mar va adentro hasta que ya no pudo más y tuvieron que ir a rescatarlo. Un caballo desbocado no sabe lo que hace, puede arrasar, puede matar a quien esté por delante. Y una persona desbocada es lo mismo que un caballo, según el apóstol Santiago. Así que ahora estamos en condiciones, después de analizar estos textos, de entender el texto que antes ha sido leído al principio, de 1 de Juan 4, 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es decir, y resumiendo ya todo lo que hemos dicho, según la Biblia, para Dios solamente valen las relaciones que salvan, las relaciones que sanan, las relaciones que restauran, las relaciones que animan, que se preocupan por los otros, que tienden la mano, como es el dibujito este, que tienden la mano a aquel que yerra, a aquel que se equivoca, a aquel que ha caído. Para Dios, según la Biblia, las relaciones válidas son aquellas que estamos dispuestos a hacer la misma función que hace Jesucristo, que es restaurar al otro, ayudarle. Y termino con un penúltimo versículo. Pero este es de Jesús, son palabras de Jesús. Si hablamos de relaciones interpersonales, ¿cuál sería el paradigma de Jesús en relaciones interpersonales? ¿Cuál sería? Mateo 7:12, ¿qué dice? ¿Qué dice? Es la regla de oro. Es la regla de oro de Jesús. Así todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros a ellos. Esta es la ley y los profetas. ¿Qué es la ley y los profetas en tiempos de Jesús? ¿Qué era? Todo el Antiguo Testamento. Jesús dice, todo lo que queráis que os hagan a vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Esta es la Biblia. Este es el Evangelio. Las relaciones interpersonales, tratarnos bien unos a otros, ayudarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice el apóstol también. Esto es el Evangelio, la Biblia, el Antiguo Testamento en tiempos de Jesús. Esta es la ley y los profetas. Es decir, que para Jesús la prueba de autenticidad de tu religión es la manera en que tratas al otro. ¿Cómo te relacionas con el otro? Para Jesús esa es la prueba de autenticidad de tu cristianismo. Por eso dice el apóstol Juan que si no tratamos bien al otro, como yo digo que creo en Dios, que amo a Dios y no amo al hermano, pues soy un mentiroso porque no encajan las dos piezas. Finalmente, lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este tema es un resumen, lo que os he comentado esta mañana es el resumen de la segunda tabla de los 10 mandamientos, ¿verdad? La primera es amar a Dios sobre todas las cosas y la segunda, ¿qué es? A tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, vivimos en un mundo difícil y eso no tengo que descubrirlo yo.
Estamos viviendo en un mundo peligroso, difícil para vivir. A veces el mundo atenta hasta nuestra integridad mental, física o espiritual. Y Dios, en este mundo en que vivimos, peligroso, repito, yo uso la palabra a conciencia, es un mundo peligroso donde estamos viviendo, todavía Dios en su misericordia y en su amor nos mantiene dos grandes instituciones que las creó Dios, no el ser humano: la familia, el hogar y la iglesia. Y esos dos lugares siguen siendo para Dios dos lugares de refugio, dos lugares donde podamos acudir y donde podamos amarnos, donde podamos estimularnos, donde podamos crecer. Y doy gracias a Dios que todavía mantiene a la familia y a la iglesia como dos estandartes para nuestra salud física, mental y espiritual. Yo quiero pedir al Señor que nos ayude a todos, porque todos necesitamos de los mensajes de Dios. Que nos ayude a todos a crear familias y una iglesia más cálida. Una iglesia y familias donde podamos amarnos, respetarnos, donde no haya violencia, sino que haya amor de verdad. Y termino con un último pasaje de Jesús. Quiero terminar con sus palabras. Creo que lo tengo aquí, sí. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os relacionáis con calidez los unos con los otros. Bueno, vuestra versión dirá otra cosa. Vuestra versión y la mía también dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. ¿Pero qué diferencia hay? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice Jesús, si os relacionáis con calidez los unos con los otros. Que Dios os bendiga.